Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Nora Escamilla, estoy muy contenta de estar en un nuevo capítulo de esta nueva temporada de Política en Femenino. Hoy el tema está buenísimo, así que quédense y escúchenlo todo para que nos puedan estar dejando sus comentarios, participando con nosotras, porque vamos a hablar de juventud y política. Este día nos acompañan Anabela Barca, Araceli Molina y Anabel García. Y el tema de hoy es muy controversial, juventud y política. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes no participan en la política? ¿Quién está rechazando a quién? ¿Quién no está dándole espacio a quién? ¿Los jóvenes en su vida a la política o la política en la vida real, en la vida partidista a las juventudes? Creo que hay mucho por desarrollar. Tenemos que tener un planteamiento muy profundo y sobre todo muy realista, porque los jóvenes en campaña sí los vemos, pero sacando la chamba, pero acompañando a los candidatos y a las candidatas, pero repartiendo publicidad. Y después, ¿dónde están las juventudes? Las juventudes diversas que han estado desde el activismo muy presentes, pero cuando se trata de llevarlo ya a la práctica, a la vida pública, a la vida política, es ahí donde ya no vemos a las y los jóvenes. En mi caso particular tengo la gran fortuna, todavía araño en la juventud, tengo 31 años, pero bueno, mi primer cargo de elección popular lo gané cuando tenía 25 años. He sido la presidenta de mesa directiva más joven de mi estado, entre otras muchas cosas, pero sí es un caso particular, no es una generalidad, porque la edad promedio de quienes ocupan los cargos oscila más allá de los 45 años. Entonces, es un gran reto que hoy haya mujeres jóvenes como yo, pero el reto aún no se ha cumplido, estamos muy lejos de ello, porque las juventudes, yo creo que mis compañeras coinciden, se sienten de repente solo utilizadas en campaña y ya no partícipes en la toma de decisiones, solamente utilizadas en poner temas desde el activismo en el centro de la toma de decisiones y en el centro de la discusión, pero ya no cuando esos temas llegan a la vida política. Entonces vamos a desarrollar ese tema que está muy bueno y bueno, a escuchar a mis compañeras que son muy jóvenes también, bastante. más o menos. Sí. Creo que son varios puntos que justo estábamos hablando antes de entrar a la mesa, que Anabel García, mi tocaya, estaba mencionando acerca de al menos dos tipos de jóvenes. Los jóvenes que participan en la política y los jóvenes como personas, ¿no? Ciudadanos que se encuentran en la vida pública y que son, que son partícipes de lo que pasa en la vida política de nuestro país. Si nos vamos a un tema político, justo bien lo mencionaste, o sea, prácticamente si vamos a las campañas políticas, los brigadistas, los que están sacando la chamba de redes sociales, los que echan la porra, principalmente son jóvenes y creo que parte también, lo voy a decir así, de la precarización laboral que existe, porque los jóvenes que entran a trabajar de esa forma en la política son por dos razones. Voluntarios. Bueno, voluntarios, porque así tienen que ser reconocidos ante el INE para que no cause ningún problema de fiscalización, pero en realidad sí les pagan. Y tú no, pero varios que sí les pagaron. Entonces, aquí lo importante es que estos jóvenes están entrando en un tema o que les interesa estar cerca del que va a ganar candidato para poder ascender en su vida política, o personas que se encuentran en precariedad laboral y que encuentran en estos meses alguna chamba que les dan 250, 300 pesos diarios, que les facilita vivir en esos meses, ¿no? Creo que eso es un punto importante, pero yo me referiría también a qué está pasando con los jóvenes, porque esos al menos sí están un poquito interesados en la política, utilizados pero interesados. ¿Qué está pasando con los jóvenes que no les interesa? Que creo que es la gran mayoría. Y parte yo creo que de lo que está pasando en nuestra sociedad, es decir, ¿qué le estamos garantizando a los jóvenes para que se sientan atraídos por lo que está pasando en lo público? Somos una generación, y me puedo incluir porque tengo 33 años, somos una generación que no tiene, que somos una generación con muchos derechos, porque desde de la reforma del 2011, donde se hablaron sobre derechos humanos, pues sí hubo una transformación en el tema de cómo se ven las garantías en nuestro espacio, pero en realidad no se están viendo efectivos. Es decir, somos una generación que cada vez tiene menos acceso a la vivienda, que cada vez es más cara, somos una generación que tiene precariedad laboral, somos una generación que tiene pocas oportunidades para crecer en el espacio laboral, somos una generación
que tiene muchas dificultades, más bien que vamos a tener muchas dificultades, que no vamos a tener ni siquiera derecho al acceso al agua, ¿no? Somos una generación que está viviendo las consecuencias del cambio climático, y muchas otras cosas más. Entonces, digamos que los políticos no han sabido corresponder a estas necesidades, y entonces siento que la juventud está siendo poco atraída hacia los políticos porque ven que los políticos no resuelven sus problemas. Entonces, ¿para qué me siento atraída por algo que no me resuelve? ¿Para qué le doy el voto de confianza a alguien que al fin y al cabo me va a dejar votado? Y al fin y al cabo mis necesidades quedan en segundo mano. Pues yo creo que un tema que he estado analizando también es que, y me gusta hablar cuando se habla de este tema de juventudes, también tienen la libertad de no participar. Eso es algo. La motivación vendría del propio sistema, pero creo que es el propio sistema el que desmotiva a estos jóvenes a involucrarse en temas políticos. En primera, porque, tú no sabes, tú no opines. Después, el déficit de atención que tienen los jóvenes en razón de toda la tecnología, las redes sociales, los dispositivos móviles. Hay un déficit de atención en donde están inmersos, pero en cierta forma, en cierta manera, en una manera distinta a la que aprendí yo. Yo sí creo que ya estoy en la jubilación de la juventud. Cálmate. Entonces, entrando a la edad adulta. Estoy entrando a otra etapa de mi vida. Y un poco sí. Pero cuando yo estaba en esa época en la que todavía en el censo eres joven, pues nuestra atención sí estaba mucho más enfocada, no estábamos tan distraídos y entonces nos interesaba como ese cambio social. Y no quiere decir que no les interese ahora. Yo creo que sí les interesa, pero están sumamente decepcionados. Si estamos decepcionados, si mi generación, si las posteriores están decepcionadas y no encuentran el camino para involucrarse, además, las problemáticas que plantean la política no necesariamente son las problemáticas que les importan a las juventudes. Ajá. Entonces, creo que deberían. Son diferentes. Exacto. Pues no necesariamente deberían. Más bien es un tema de todos. Vivienda. Todes. Bueno, son diferentes. O sea, creo que ahorita podemos analizar cada tema el por qué sí deberías estar preocupado, pero también esa libertad, ese momento en el que no necesariamente te vas a involucrar de manera gratuita. Y lo vimos, en esta campaña hubo un gran momento en el que se vio un cierto despertar, no suficiente, pero sí un despertar a través de una campaña como la que hizo Movimiento Ciudadano, en la que se atrevió a ser disruptivo. No, dicen, es que no tiene que ser solamente una canción, es que siempre se ningunea al joven. Sí, tiene que ser disruptivo. Sí le tiene que interesar atractivo. Al propio... Sí, más que disruptivo, atractivo. Bueno, sí. Disruptivo, atractivo, diferente, que cambie... Pues sí, es que fue tan extraordinario que, mira, no veías a un niño de un kinder, de una prepa, cantar la canción de Maynes, presidente. Y que hubo niños que lloraron cuando supieron que no ganó Maynes. Claro, no, mi mamá, o sea, eso es disrupción, eso es un rompimiento y que involucra a otros actores que no se estaban involucrando en nada. Y fíjate que aquí me gusta como que tomar un pedacito de todo. Al final del día, una de las grandes herramientas que se tienen desde la parte pública es el uso tanto del marketing como también de las redes sociales que hoy permitieron hacer unas campañas muy distintas. Lo cierto es que la desinformación es tan grande, como bien lo dicen, ya hay reglas establecidas en el juego y entonces el que llega con un tablero avanzado en donde dice, bueno, ¿yo dónde me pongo? ¿No? Entonces te toca a lo mejor el último rinconcito del tablero y dices, desde aquí empiezo. Lo pudimos ver incluso en una participación en la que el chavo, para empezar, no sabe ni siquiera qué es una campaña, ni siquiera sabe a quién está apoyando, porque no lo conoce más que a lo mejor el que está buscando, bien lo mencionabas, ¿no? El que está buscando una chamba, al que le conviene por un grupo político, por la posición que a lo mejor pudiera generar o los privilegios que pudiera obtener a partir de ahí, pero realmente, ¿cuántos tienen causa? Y volvemos a lo mismo, a lo mejor aquí ya nos vamos a exhibir con algunas épocas, pero anteriormente sí había muchas personas que formaban las campañas a través de causas y decían por ahí que había muchos jóvenes rebeldes sin causa, pero lo que queríamos era que hubiera más causas con jóvenes rebeldes, ¿no?
Y lo peor del caso es que actualmente mucha gente ya tan desilusionado en muchas áreas está, porque a lo mejor sí han sumado en un proyecto que de verdad les latía y que a lo mejor lo que decíamos, el modelo partidista, el modelo de El decir, sistema. lo siento, discúlpame, o sea, me funcionas para algo, pero ya a la hora de la hora no. Es a decir, bueno, entonces, si ellos ganan, yo también quiero ganar, ¿no? Como Así decía la decía canción. Jenny tiene que Rivera, así ser, decía ¿no? Jenny Rivera. Y entonces, otras o sea, ganan por lo que hacen, yo también O sea, quiero ganar. y al final del día, exacto, pero no, o sea, y esto De verdad, así lo dijo realmente es tan fuerte que Pero- ha generado una brecha muy, muy grande. Pero yo pensaría en dos cosas, Anabel, de las que acabas de mencionar y que creo que es importante puntualizar. A ver, no hay rebeldes, no, ¿cómo dijiste? ¿No hay rebeldes con causa? ¿Cómo? No, decían por ahí que había Causas muchos con rebeldes. antes había muchos jóvenes Ok. rebeldes sin causa. Ok. ¿Y ahorita faltan? Faltan ¿Jóvenes? No. Causas. Causas. Causas para esos jóvenes rebeldes. Yo creo que todo lo contrario. Creo que hoy más que nunca hay muchas causas. O sea, creo que Pero abrazadas desde la realidad. No, por eso. No nada más desde el justo interés. a partir de la realidad, creo que cada vez hay más causas que nunca. Es decir, estamos viendo un movimiento feminista que cada vez se está impulsando y cada vez es más fuerte. Estamos viendo jóvenes Medio de la ambiente. comunidad LGBT que están impulsando sus causas. Estamos viendo Por derechos de por todo tipo. derechos de todo tipo. Y creo que incluso Hasta animalistas y todo. hay sí, de todo. Pero Ahora bien, ahí sería bueno que nos puntualizarías a qué tipo de personas te refieres con este tema de causas. Lo que sí creo que está afectando en el tema de las personas, no que reciben a los políticos y que están buscando votar por alguno, sino más bien los jóvenes políticos que quieren entrar en la política, es que obviamente cuando tú entras a un partido político, sea cual sea, pero ahorita hablemos de un tema hegemónico, que es que ya no es hegemónico, bueno, Morena, Ok. que vean el capítulo anterior de Mujer Presidenta, porque hablamos sobre eso, es hablar de que pues realmente no tienes tanta libertad de poder poner tu propia agenda partiendo de que existe una agenda nacional tienes que abrazar. que tienes que aplazar porque entras a esa agenda o no entras, ¿no? Más allá de que sí existen activistas que entran a este partido político porque los arrastran y los agarran. O porque encuentren coincidencia en alguna de las múltiples causas que los partidos Exacto. abrazan. Que Pero- luego quieren abarcar todo. Pero yo sí pensaría que hay muchas causas que están siendo defendidas y que gracias a esas personas están pasando los cambios. La sociedad civil siempre impulsa los cambios. Pero Y ¿sabes? además Yo ha siento que llegado está polarizado. a las agendas públicas han llegado gracias a estos Totalmente. movimientos. Pero yo voy a decir algo que también puede sonar un poco controversial, pero sí creo que esta nueva forma de educar, que tiene muchas cosas positivas, pero también algunas cosas negativas. ¿En qué sentido lo digo? Yo, que soy una joven política, haciendo política, pues yo recuerdo cuando arrancamos, yo inicié y compartía con Anabel diferentes espacios, diferentes partidos políticos, pero juventudes políticas. Entonces ahí nos conocimos y demás. Para empezar, mi primera crítica sería que los partidos políticos hace mucho dejaron de crear bases. A los partidos políticos ya no fomentan lo que antes hacían. Los cuadros. Lo que antes hacían, los cuadros, ya no Ya no fomentan hay. las Sí, ya no convivencias, hay. ya no fomentan la competitividad. Antes todos soñábamos con ser líderes juveniles de los diferentes partidos políticos, porque querías. Ese era El camino, la puerta. Era importante y sí Sí. te han reconocido. Hoy los partidos políticos han abandonado el fomento de las trincheras juveniles, pero también veo Porque que hoy los también les jóvenes conviene, tienen, ¿no? que hoy los jóvenes también tienen un pero que, insisto, puede ser un poco controversial. Yo recuerdo mi primera elección cuando tenía 16, fui consejera universitaria de la UAP 2 veces. Pero lo busqué, lo quise y nunca esperé recibir de manera inmediata algo a cambio porque sabía que era un tema de picar un poco Construías piedra, tu- construir. Hoy las juventudes, gracias a esta parte quiere de inmediato. Pero el eso es derecho esto. al trabajo, o sea, oye, yo estoy trabajando, quiero que pues, mi pago, es, oye, no, somos parte de un movimiento, hay que crear, no. Quiero todo de manera inmediata porque lo que la decía Araceli. inmediatez. Porque si yo tengo a la distancia de un chat GPT por 400 pesos al mes una tesis de maestría en 4 minutos, ¿por qué no me vas a pagar? Creo que también los jóvenes han perdido un poco. ¿Por qué? Porque el sistema los ha llevado hacia ese lado de decir. Yo no y estoy no de ha acuerdo. perdido yo que lo veo como un personaje político que intenta fomentar la participación, es difícil porque las cosas no son inmediatas. Entonces la inmediatez que nos ha dado la Ahora, tecnología no. la queremos llevar a la vida política Pero- para que pase todo tan Pero al rápido. final del día hay gente, y no es posible. y yo también hablo por mí, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, quienes en su momento fuimos participantes, a lo mejor, de algunos de estos, ya sabes, movimientos para lo que fuera, Sí, sí, sí. has hecho fila toda la vida y al final del día, o sea, de alguna manera dices, bueno, como para qué. Y eso es cuando a lo mejor no tienes una causa. Cuando sí,
Desde cualquier posición la abrazas y trabajas para lo que Ahí es. no estoy de acuerdo, porque el sistema es lo que te hace eso, que te aburre. Anabel lleva 15 años estoy picando piedra. Pues sí, aunque tenga mucha causa, le has dedicado 15 años a tu vida y nunca te han dado la oportunidad de participar, güey, partido político, gracias. Porque las juventudes necesitan participar. Tampoco el necesitan- trabajo es ya yo sí gratis. creo que o sea, es que no. por eso a mí no me gusta culpabilizar a la juventud del por qué no. Responsabilizar. O sea, responsabilizar a la juventud de la no participación. O sea, el propio sistema hace que no quieras participar. Sí, te frustra. Primero, porque Te normalmente te van a ocupar como esclavo de estar atrás de un político, esclavo. literal, muchas veces sin paga y estar ahí como estúpido, Es la neta. Le O sea, cargas la bolsa. Nadie como esclavo y nadie está como, cada quien está como quiere, pero que nadie como estúpido. bueno, pero entendieron el punto, ¿no? Pero Emily del Diablo viste a la moda. Pero el tema es la responsabilidad que le cargamos a los jóvenes, cuando en realidad tendríamos que cargarle la responsabilidad, desde mi particular punto de vista, a las generaciones que vienen y que no quieren soltar el hueso, que Claro. están ahí y que saben lo importante y lo rico que es el hueso, porque si no, nadie se lanzaría. Claro. Entonces, Esa es la pregunta. Entonces, más jóvenes en política haría que más políticos jóvenes harían que más jóvenes A participaran. ver, pero es que también esa parte Pues no creo- es una línea no creo. súper No delgada. creo que harían que más jóvenes participaran, pero sí creo que el propio sistema, si quisiera, yo creo que el propio sistema es el que hace que los jóvenes no participen. O sea, le conviene, así votan menos, así no hay tanto, puedes formar esa hegemonía que se está buscando estructurar. Por supuesto, porque no tienes a nadie que se oponga desde ese sentimiento revolucionario que tú manifiestas, A ver, hay pero un- que no va a suceder si sigues sintiendo esa frustración. ¿Por qué De se no ser preocupa tomado en ahorita? cuenta. No, y de no tener un empleo. O sea, también de qué juventudes estamos. Por eso hay juventudes, porque hay diferentes estructuras y diversas, y además estructuras económicas. No vamos a hablar de las juventudes del ITAM, del La Ibero, porque bueno, tal vez ellos debaten y invitan Bueno, a lo todos veías a- en los simulacros que hacían. El simulacro del ITAM es totalmente diferente al simulacro de la UNAM. Claro. Son juventudes diversas, aunque todos son universitarios. Aunque todos tengan la Diversas. misma Con generación condiciones muy laboral. distintas. Exacto. Entonces, Pero- al ver esas condiciones, también ves condiciones laborales precarias dentro del país que no facilitan tampoco el emprendimiento de los jóvenes. Y En entonces, general. Es pues, decir, ¿cómo me ¿por involucro qué? en política si lo que quiero es tragar? Exactamente. A eso iba. Sí, iba a decir lo mismo. O sea, ¿cómo quieren que me encargue de los problemas que existen en el país o que incluso me importen cuando primero lo que tengo que hacer es comer, Cubrir necesidades quizás básicas. estudiar si es que tengo la posibilidad y el privilegio, porque en México Claro. estudiar es un privilegio, estudiar, ¿no? Y muchas otras cosas. Y además, ok, me intereso. ¿Y qué voy a recibir a cambio? Déjate el dinero, porque muchos ni siquiera o sea, muchos no van a votar o van a participar políticamente por ver qué reciben, al menos que tengan un interés. Pero, ¿por qué voy a votar si este güey, este güeye, como sea, no me está representando absolutamente nada? Me viene a prometer lo mismo que me prometió el pasado o que le prometió a mis papás el pasado pensando en el primer voto, Claro. y que honestamente no va a cambiar mucho, en gran medida, su realidad. Pero entonces, ¿cuáles son los temas que a los jóvenes, que a las juventudes les interesan? Porque tú haces una plática, haces un foro y les preguntas, ¿cuáles son los temas que te interesan? La realidad es que primero se van a esta parte, tiene toda la razón, a esta parte mucho más mediática, mucho más interesante, mucho más, ¿cómo se dice? O sea, controversial. ¿Qué les interesa? O sea, el tema de las drogas, hablar, la legalización de la marihuana es un tema que hay que llevar a la agenda pública, la comunidad, porque hay muchas juventudes que están siendo partícipes de los cambios de pro derechos a favor de la Medio comunidad ambiente. LGTBQ y más. Entonces, ¿cuáles son los temas y por qué no hemos logrado permear? Yo insisto, yo soy muy intensa con la participación de los jóvenes porque yo vengo pues de la lucha universitaria, pero también me doy cuenta, y eso es otra crítica, hablando de los partidos que ya no fomentan las trincheras, las universidades también se han despolitizado mucho. Exacto. Son pocas las que han mantenido esa parte, pero tú antes ibas a la UAP y sabías que derecho iba a haber puros grillos, sabías que en la economía estaban los grillos, sabías que administración estaba. A ver. Hoy lo has querido hacer tan académico y todo lo que pasa en la vida Pero es ¿sabes qué? político y deberíamos Exacto. fomentar y porque que te las perjudica juventudes- o beneficia. Ahora, Eso. pero al final del día creo que no solamente vivimos una crisis en temas políticos. O sea, esto es a lo mejor la punta del iceberg, que de alguna manera tiene su origen en que pues al final las reglas del juego están al revés, ¿no? Pero estamos como sociedad en general. Y digo, me queda clarísimo porque yo estoy trabajando ahorita en muchas escuelas y con los chavos a partir de que ni siquiera hay una conexión de la vida real allá afuera o de las familias en general con lo que a la gente le está doliendo, le está a lo mejor generando de ansiedad. Claro. Y a partir de ahí, entonces, por eso no hay ya ni siquiera
el manejo de valores ni muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué quisiéramos que esto funcionara en el tema político, en donde desafortunadamente se ha vendido, así como a lo mejor en el tema del emprendimiento, que wow, te vuelves millonario de la noche a la mañana y traes el supercarro y todo? Exacto, y que todo el mundo quiere el negocio del siglo y por eso hay tantos fraudes y por todos lados, que traduciendo a lo mejor a la parte política, desafortunadamente, hoy más que nunca, y así lo decimos, está tan prostituido que la gente, muy pocas personas, muy pocas, de verdad están porque digan, quiero beneficiar al país. Antes ven, ¿qué voy a obtener? ¿Qué Los me voy que a participan llevar? en política, ¿Qué ¿no? voy a estar haciendo? Ajá, sí. ¿De No qué todos, manera me voy a...? todos. Por eso digo, o sea, ¿qué me La voy a gran mayoría. beneficiar o lo que sea? Y Sabemos después, quiénes no. ya si alcanza... pues ya pavimento una calle. Y lo peor del caso, a veces nada más llegan para hacer cosas tan básicas como eso, cuando en realidad deberíamos Es de que generar también te voy a condiciones decir una para que cosa. El país costo para creciera. llegar a ser político cada vez es más alto. Es Sí, decir, lo platicamos. Lo estamos platicando. O sea, Entonces, el una tema es de campaña forma. política, a ver, Y de fondo. en Puebla, ¿no? Vamos a hablar de otro estado, ¿no? Para no mencionar el tema de Puebla. ¿Cuánto está costando llegar a ser candidato diputación local? Primero, Si para estás que seas hablando, candidato. bueno, para que seas candidato muchas veces La hasta presa, pagas. el que te ¿no? conozcan, Ok. Sí. No, si Mínimo no que tienes te vas a causa y echar- si no te conocen, pagas O sea, también. ¿eh? mínimo, Pero eso por también muy cuesta. poco, en una ciudad grande, o sea, pero me estoy yendo súper barata, mínimo unos 3 millones de pesos diputación local. Pero, Pero es muy poquito. pero muy barato. Sí, o sea, está yendo muy... Sí, Y como dije muy unos barato. 5, Como unos 8. 5. Yo diría de 5 a Ahórrele, 8 millones. público conocedor. Entonces, Oye, ¿quién háblale tiene de un acceso estado a eso? chiquito que lo recorres a lo mejor con un vehículo con pocos cilindros, pero imagínate, te vas, por ejemplo, a Veracruz. No, pues, Veracruz sí, y te aunque echas 8 a pareciera- 10. Con eso menos. Por eso la pregunta era, lo que decía Anabela Barca es fundamental. ¿Verdaderamente queremos atraer a los jóvenes a la política? Porque tal vez es justo. No estamos lográndolo porque no estamos queriéndolo. Porque Sí, tal no. vez nada más es jugarle a, vengan, No, quiero porque que ni vengan los siquiera hay juventudes a espacios. trabajar. ¿Dónde están los espacios en donde los jóvenes pueden participar con libre expresión, sin sentir que están siendo juzgados y ninguneados, como que su opinión no cuenta? Pues tal vez uno de esos espacios es Kibernus, ¿no? Que es el privilegio que tenemos las que La estamos verdad, aquí sí. en Sí, nuestra desde mesa. Kibernautas. Fue un privilegio y por eso tenemos ahorita un micrófono en el que estamos hablando. A través de Kibernus logramos alzar la voz y logramos tener proyectos que nos están... Pero ¿cuántos jóvenes en el país? Sí, ¿cuántos kibernautas hay? ¿Cuántos representamos en porcentaje con la población Nada. de todo el país? O la Nada. preparación. Entonces, ¿qué tanto también estamos interesados, personas como yo, que ya estamos dentro de la jubilación juvenil? También, Anabel. Anabel García. Entonces, No me la trago sola. ¿cuántos estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, de nuestro espacio? Porque esa sería también el siguiente paso. Vamos a formarlos nosotros, vamos a integrarlos. Tenemos proyectos, tenemos causas, tenemos estructuras, ¿cómo los guiamos? Yo tengo ¿Tú qué? mi hijo adoptivo, que de la Facultad de Ciencias sí, me has Políticas platicado. de la UAP, y él es un joven que ahorita es consejero de la facultad. Dile que yo y fui quiere. Eso, mira, aquí 2 Nora fue veces, consejera, 2 así veces. que te puede ir muy bien. Y, Camino. y es Ahí camino. fan de política en femenino. Entonces, Eso. bueno, él quiere hacer consultoría política y siempre está, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo hago esto? Y es solamente tener mentorías. Todo el tiempo Pero- cuando trabaja es una mentoría y es una formación que va sucediendo. Pero si no hacemos nada, o sea, si todo es culpa de los jóvenes, No, culpa no, del sistema, responsabilidad. cabrón, Pero no sí tenemos pienso, responsabilidad pero sí social. pienso que es un poco mágico pensar que simplemente porque yo voy a estar ayudando a uno es suficiente para No, pero tú resolver el ayudas problema. a uno, pero es que ese es, ay, no, ahí sí estás muy, no. No, Hay eso una abona, estructura- pero no resuelve. No, pero es un problema estructural lo que tenemos con las juventudes. Y luego, la frustración yo creo que es la madre de este gran problema, porque cuando a ti medio te gusta, pero conoces a alguien que antes lo hizo que tú y nunca lo tomaron en cuenta y no. Y luego enfréntate con hay que decirlo, las cosas como son, enfréntate con es una crisis que estamos viviendo de los llamados Nepo Babies. ¿Qué quiere decir? Pues Ay, también no, los no, hijos de los políticos que no tienen ninguna carta ¿Mérito? credencial, no tienen ningún mérito y llegan y entonces Anabel García es la candidata ideal. No, espérate. Porque el hijo, la hija. Y yo entiendo, hay hijos e hijas que se han
labrado por trabajo propio Sí, su y que camino. se Pero merecen. también hay muchos otros Que que no. llegan a ocupar esos espacios de las juventudes. Entonces, por eso es O que de las quien cuotas sea. no sirven en materia de juventud. Las cuotas no Y en sirven. todo. Sí, porque son cuotas para el hijo del político. Entonces también se abona la frustración y eso tampoco ayuda en absolutamente nada porque las juventudes no están siendo representadas, porque las juventudes son diversas y cuando las juventudes nada más lo representan los hijos y quienes han crecido en el privilegio, pues mucho menos. Pero yo creo que lo que nos deberíamos enfocar también es, ok, o sea, eso, ¿cómo atraemos a que gente que nueva quiera involucrarse en sí? la política? Porque sí, pero ¿qué está pasando en las agendas que no se están representando en las campañas políticas? A ver, se dijo que Maynes, si hablaste bien de Maynes, fue el político que habló sobre la legalización de la marihuana. niñez y las juventudes. Él se presentó como el candidato de la niñez y las juventudes. Se me hizo muy interesante porque se puso por primera vez en el imaginario colectivo De la que eso existiría en la importancia agenda. y en el Y centro, tener y una en el agenda centro de la agenda. juventudes que no existe. Y de hablar de la niñez, porque luego no, ¿por qué no hablan de niños? intergeneracional. Porque como no votan. No, y hablas del DIF cuando hablas de niños, Y o la hablas niñez por eso queda de Cipina, o hablas de cosas así. Pero la juventud y la niñez sí requieren políticas bien enfocadas, una política integral de lo que implica la juventud. No cómo hago que exista un instituto de la juventud o cómo hago que exista una secretaría para los jóvenes. No. Es decir, ¿cuáles son las políticas transversales que van en beneficio de la juventud, que abarcan estas causas que para los jóvenes son importantes, que desde mi particular punto de vista están muy evidentes, pero no se están queriendo ver? El tema de vivienda, que es un grave problema en el país. Existe muy poca posibilidad que hoy en día un joven poca. pueda tener acceso a una casa, ¿no? Sí. Segundo, que no están teniendo, más bien, que existe poca esperanza por el tema del cambio climático, de lo que implica el acceso al agua, de lo que implica Medio ambiente. bueno, el medio ambiente en general es un tema que les importa a las juventudes y que nadie está haciendo. El tema de liberalizar, el tema de las drogas, o sea, estamos todavía criminalizando el uso de las drogas y a los jóvenes sí les importa eso, porque déjate si son consumidores o no, sí tienen otro chip distinto que Sí, no el se está ejercicio de sabiendo sus escuchar. libertades. El ejercicio de sus Simplemente eso. libertades, ¿no? Y temas de innovación, creo también, ¿no? Que tenga que ver con Emprendimiento. emprendimiento, Seguridad tecnología. social. ¿Cuántos jóvenes, o sea, cuántos de nosotros pues, decimos, bueno, nuestros papás crecieron con Con Seguro una Social, jubilación, con además. Infonavit, con Fobiste? La seguridad y la certeza laboral también de los jóvenes es muy poca porque no Exacto. saben verdaderamente para No, dónde. Y olvídate de una una plaza. pensión, olvídate de una pensión. Hoy en día, si por ejemplo un adulto, ¿no? O un joven que más o menos empieza a entrar al ámbito laboral, no se pone las pilas y no empieza a pensar en su retiro, se va a convertir en un pues adulto a lo mejor mayor. Pero o la anci- pregunta es, ¿existen las condiciones para que un joven se pueda dedicar, apartar una parte de su dinero a eso? Cuando ver. normalmente los sueldos, por ejemplo, en Puebla, según el INEGI, el salario promedio de cualquier persona es de 5,000 pesos, 4,000 y tantos pesos al mes. Es decir, con 4,000 y tantos pesos al mes, ¿podemos pensar que alguien puede ahorrar para su vejez? No. Cuando apenas está subsistiendo, creo que es también entender que es verdad que estos problemas existen y van a coexistir mientras no los enfrentemos, pero tampoco existen las condiciones hoy en día para hacerle frente. No, y a eso le sumas también una falta de responsabilidad por parte de en un ambiente capitalista que hoy en día te bombardea absolutamente con todo y que precisamente la vulnerabilidad de los vacíos emocionales de los chavos hacen que consuman absolutamente todo y que nunca se sacien de un... De los que pueden consumir, porque no todos consumen. Pero aunque no puedan consumir... Yo, por ejemplo, vengo del interior del estado de Puebla, en donde las zonas rurales son reales y las vives y las respiras todo el tiempo, en donde a lo mejor efectivamente una persona no tiene más que para meterle 20 pesos de saldo a su teléfono, pero aún así también tiene el concepto aspiracional porque existen las redes sociales. Y independientemente de eso existe la chatarra o la importación de 10 pesos y de todas maneras la gente consume. Cuando no tenemos hábitos, a lo mejor de decir, tenemos a lo mejor educación financiera, cualquier cosa que llega, 6,000, 10,000 o a lo mejor alguien que tiene un sueldito de 50, ¿no? Como decía Samuel, o sea, de todas maneras no le alcanza. Sí, ¿no? El caso es también que volvemos a lo mismo, el tema estructural tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque hoy en día no solamente estamos como juventudes dándole al traste a la parte económica, a la parte de derechos, a la ¿Los parte jóvenes le social, estamos dando al traste? a nuestra propia situación. Por ejemplo, incluso hasta temas de salud pública, por las condiciones no tenemos la libertad de decidir, porque en un ambiente en donde ya no tienes, y lo platicábamos porque yo no me perdía ninguno de sus episodios, cuando tú hablabas precisamente de la elección que tienes al vestirte,
cuando no tienes más allá que eso, cuando no, a lo mejor no es lo que realmente estás buscando, pero es lo único que hay. Estamos hablando también incluso de temas a largo plazo de salud pública y muchas cosas que en Pero verdad es responsabilidad del joven, porque creo que el planteamiento como lo estás haciendo es que es responsabilidad del joven. También informarse. O sea, tenemos una dinámica en la que, por un lado, no hay muchas cosas. No, yo creo que se deben prestar las condiciones Es que por estructural, parte del el sistema problema es estructural. para que existan, o sea, que existan si los existe- espacios simplemente para escuchar cuáles son sus intereses. O sea, sí creo que los propios estructuras de gobierno, los poderes es que legislativos, debemos generar las propia condiciones para que pero ellos la puedan propia tomar las estructura cosas. de gobierno, Social. la propia estructura social y familiar deja al joven de lado. Claro. Porque en la familia, nosotras somos esposas, ustedes dos son nuestros hijos. A ver, mandamos, y tú me dices, oye, mamá, es que yo creo que deberíamos, en lugar de pagar la renta de aquí, ¿por qué no? No, tú no sabes, espérame, esto lo estamos viendo los adultos. ¿Por qué? Sí. Porque la estructura social, el joven, no tiene una participación activa en la toma de decisiones. Entonces, de Ni repente en su familia. te vas hasta la estructura Sí. social política. Yo la creo que estructura el gubernamental, adultismo ha sido el muy- adultocentrismo eso, está muy cañón. adultocentrismo. Y hoy por hoy, el pero consumo, es- el consumo de tema. redes sociales también nos ha vuelto locos. ¿En qué hablo también? La realidad es que políticamente hablando, un joven, ¿qué le interesaría más? ¿Ser influencer? O ser político, o ser influencer, influencer. obviamente. Y un joven, ¿por quién se va? Por estos partidos que han encontrado una forma disruptiva que a ti te puede gustar, a mí no me puede gustar. Pero también ¿cuántos no esas cuántos no hablan estructuras, de o sea, Mariana hay- Rodríguez? Mariana Todos. Rodríguez, que es una joven de 28 años, tenía más apoyo fuera de Monterrey, porque es donde no la conocemos, más que por redes, que dentro de Monterrey. Tú le preguntabas a cualquier chavillo aspiracionista que tiene celular, que la ve en TikTok, que ve cómo se maquilla, oye, qué padre, yo quiero ser como... ¿Por qué? Pero nos damos cuenta que los jóvenes solo opinan, pero no estamos decidiendo. Entonces la política la siguen haciendo los adultos Exacto, y los exacto. jóvenes solamente participan en la porra, No, yo creo no que en la deben cancha. debe haber espacios, o sea, el generar espacios simplemente porque ahorita estamos hablando personas que todas no estamos dentro del rango de, No, 10 yo casi. de 18. Según a el 29 Prisi, años. según el Prisi, porque Hasta fui lo los alargó hasta los 34. 34. Bueno, 35, según el ¿no? Prisi, hasta los Pero no quiero estar 34, ni cerca pero de no, 35. realmente es hasta los 29 años y estando en ese rango, generar espacios para esos jóvenes y para que en primera se involucren, que decidan también quién los representa. Están decidiendo por a bote pronto o ni siquiera O quieren no ir a deciden. votar. No quieren ir a votar porque todos esos que están poniendo van a tomar en esas boletas, van a tomar decisiones que no para están ellos pensando son en ellos. que no están pensando y que no son soluciones, que son soluciones que para ellos no son innovadoras, porque el pensamiento no les de importa. ellos, entre 18 y 29 años no es el mismo que tenemos nosotros hoy. Pero Yo te lo además, puedo apostar. pero también hay que ser bien Totalmente. claros. O sea, a ver, cada administración, sea del color que sea, normalmente se terminan administrando los problemas, no resolviéndolos. Entonces, mientras se administren los problemas y no se resuelvan, la juventud cada vez va a tener menos necesidad o más bien motivación de participar. Porque es decir, ¿para qué te doy el voto si entonces no me vas a resolver nada? O sea, No, y además las Y administraciones las también lo están haciendo mal en el estricto sentido de, yo creo que de los espacios más desperdiciados en todas las administraciones públicas, municipales y estatales son los espacios de juventud. Las direcciones municipales de juventud, los institutos estatales de la juventud, la realidad es que no han entendido cómo entrarle al tema. Pero también- Porque entonces dices, voy a crear unos talleres. No, a ver, ¿cuál es el problema de tu juventud? ¿Qué quiere la juventud? ¿Cómo quiere ¿Y cómo expresarse? Pero- te quiero escuchar? O sea, Exacto. ¿cómo También- quiero ser escuchado? No así. Pero también porque pensamos que el joven solo, o sea, ¿por qué cuando hablamos de administración y juventud solo pensamos que el joven tiene que estar en el Instituto Municipal No, de la no. Juventud y no en otros puestos de elección, pero o sea, de poder? No, mi punto no es que ellos tienen que No, hacerse no, cargo no, de no. eso, sino que los institutos, las direcciones, las secretarías, no importa quién sea el titular, si alguien de 100 años o de 10. No Bueno, se de 10, de sientan a 18, analizar porque el los trabajo infantil no lo intereses, permitimos. no se Ahí viene sientan a otra, analizar sus también depende de las intereses. edades. Pero el punto es que el que dirige los institutos no hemos encontrado la fórmula para que esos Buenos espacios perfiles. verdaderamente sean de desarrollo juvenil, que atiendan las causas de salud mental, que hoy les interesan mucho a los chavos, que hagan foros Y que alrededor de no los sean temas de un las drogas. espacio en el que juntan jóvenes para ir a los eventos de gobierno. O que para les vas a dar llenar un eventos, para que les vas a acarrear. llevar una plática de educación sexual, mijo. Sí. La plática de educación sexual te la dan los Pero, jóvenes a la ti, dan o los sea, jóvenes. es lo que yo hablaba, falta una política integral de juventud. Totalmente. No de, a ver, es un sector que hay que atender, no.
es un sector que requiere políticas públicas en todos los ramos. Necesita política pública de economía, necesita política pública laboral. De salud, de educativa, etcétera. Entonces, mientras pensemos que son desagregados, estamos perdiendo la posibilidad de imaginar algo mucho más grande. Pero yo sí creo que, no desagregados, pero sí creo que es un error atenderlos en lo general y no en lo particular. No, política creo que sí pública, pertenecen, y yo creo que sí pertenecen, pero sí también debemos enfocarnos directo, pero el problema es que no hemos entendido, o sea, no ha habido un solo director que te diga, yo me acuerdo de tal director que hizo un gran trabajo. No, la realidad es que no. Los municipios muchas veces nada más colocan perfiles ahí en temas de cumplir cuotas, en temas políticos. Realmente no hay un desarrollo integral de perfiles juveniles, que además estaría padrísimo tener un líder juvenil de causa, una feminista que está al frente del Instituto Municipal de la Juventud, alguno que venga de alguna causa de esta parte muy empoderada. O que tenga hasta animalista, ¿no? Es que más, de repente dices, la relación que tenemos el día de hoy con las redes sociales, con la innovación, con la inteligencia artificial, nosotras no es la misma que van a interactuar los jóvenes. Y es que el problema, lo que viene es el futuro. Y el real conflicto es que nosotras podemos decir, no se involucran, pero nosotros estamos involucradas, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando esos jóvenes sean adultos? Y van a ser una gran mayoría. ¿Y qué va a pasar con el país? ¿Y cómo se van a integrar las agendas? ¿Y les va a preocupar o cuál va a ser el camino? Es que la gran mayoría ya está. Es decir, ya somos una juventud, más bien somos una sociedad poco joven. El promedio de edad que existe en México es de 29 años, es decir, el límite de juventud que existe. O sea, esa juventud ya existe, ya está. El problema es que yo no creo que sea como, ¿qué va a pasar? Más bien es, ¿qué tenemos que hacer hoy para que los jóvenes se sientan interesantes, para que tengan espacios de decisión, para que se sientan representados? Interesantes. ¿No? No, pero que también de alguna manera haya esa, o sea, insisto, que haya esa cohesión, porque necesitamos sí o sí que jalen ellos, porque además es una de las últimas mayorías, como bien nos dicen. La última. Sí, porque ya va en decremento muchísimo. Y bueno, pues si no, al rato vamos a tener un país de gente que está muy desinteresada en absolutamente todo, pero lo que también nos interesa es escuchar las opiniones de aquellos que mueven las redes sociales, como en el caso de TikTok. Y precisamente a mí me llamó mucho la atención lo que decía Gerardo Vera. ¿Quieren ver de qué se trata? Vamos a checarlo. A los jóvenes nos ridiculizan en la política y es de verdad tan lamentable. Sí creo que hay una parte de que el cambio venga del interior, pero también hay que entender que para que ese cambio suceda y que esa participación sana, esa participación nueva pueda darse, tenemos que entender algo que es primordial. Tenemos nosotros como jóvenes que generar nuestra propia política. Y creo que lo estamos haciendo. Dicen por ahí los políticos adultos, ¿no?, que es que los jóvenes no se interesan en la política y no salen a votar. No, al contrario, sí nos interesamos en la política. Estamos sumamente interesados en lo que pasa en la vida diaria del país. Véanlo, abran su teléfono, métanse a Instagram, vean las historias, o a Facebook. Las personas van a estar hablando de, oye, ¿viste esta cosa que pasó? Oye, ¿viste esta cosa que pasó? A ustedes que les gusta la política, seguramente algún compañero de la escuela que no está tan interesado en la agenda pública, aunque no sea ese su interés principal, se les va a acercar y les va a decir, oye, ¿cómo está este tema tú que medio le entiendes a la política? Democraticemos la herramienta más importante que tenemos. Esa arma se llama el conocimiento. Oye, una muy buena posición al respecto de por qué no nos interesamos y si es realmente lo que estábamos ahorita diciendo, o sea, si es responsabilidad del sistema o propiamente de la apatía de los chavos, ¿no? Sí, es que es un tema de mucho contraste. Y justamente yendo a eso, en las redes sociales, donde sí participan los jóvenes, donde muchos de ellos, sobre todo en Instagram, que me sorprende la participación de muchos jóvenes activos, sobre todo en esta red social, pero también hay quien ha migrado a lo que hoy conocemos como ex. ¿Y cómo van a motivarse los jóvenes si lo primero que entran y lo primero que ven cuando entran a estas redes sociales es comentarios en contra de las candidaturas o de la gente que ya está participando? Obviamente ves la violencia, ves el ataque, pues menos te animas. ¿Cuál es la constante en ex, que es la red más violenta, insistimos? Es los jóvenes no tienen experiencia. No votaría por él o ella porque no tiene experiencia. Ahorita lo decíamos antes de entrar al aire. Bueno, a Maynes le reprochaban su juventud. Y bueno, así como que digan que aquí un chaval, pues tampoco es mi brother Maynes. Y aún así hablaban de la falta de experiencia porque es la constante manera de deslegitimar
a un joven? Hablar de tu falta de experiencia. Justo de lo que estábamos hablando en el capítulo de Mujer Presidenta, que por favor véanlo, es justamente eso. Así como se deslegitima a una mujer simplemente por ser mujer, se deslegitima a un joven solo por ser joven. Y creo que eso es algo que tenemos que cambiar en narrativa, porque también estamos provocando que sea más complicado para los jóvenes llegar a acceso de poder. Pero sí creo que independiente, sí es muy importante puntualizar que estamos hablando de dos juventudes. La juventud que sí es necesario que sea parte de la toma de decisiones, pero también de las juventudes que necesitan verse representadas por esas personas que van a tomar las decisiones. Claro. Y es muy importante, desde mi perspectiva, no generarles culpas, sino más bien cuáles son las posibilidades, las condiciones para que sí participen. Sí, crear las condiciones y crear los espacios para que exista esta participación y pues tratar de hackear el sistema, porque para eso se es joven, ¿no? Y a veces es disruptivo, pero me acordé ahorita del debate del norte que sacaban sobre la presidencia municipal de San Pedro Garza García. Y había un chiste, el formato, pero había una candidata que es muy joven. Y la de más Morena. allá de Morena. Y más allá del contexto y de lo bueno o malo, o sea, no estoy hablando de los perfiles, pero a ella lo primero que le dijeron es, oye, bueno, eres muy joven, no tienes ningún tipo de experiencia, ¿dónde estabas? Y la respuesta de ella, como es un chiste, no es políticamente correcta, pero sí es cierta. Ella le responde a la candidata, bueno, ¿cómo voy a tener esa experiencia si cuando tú ya estabas trabajando hace 20 años, yo tenía 3? Entonces no me pidas la experiencia. Y es la realidad. No, pero aparte Mucha experiencia gente, de qué, de robar. Porque eso es lo que vemos, o sea, en un sistema tan corrupto como el que vivimos y que ha decepcionado de esa manera a los jóvenes, pues sí, pues hay cierta experiencia que se tiene que tener conocimientos, pero la verdad es que llega mucha gente que no tiene nada siendo adulta y vieja. Su respuesta es padrísima porque es políticamente incorrecta, pero sí, Pero muchas veces es la dicen aquí, realidad de lo que oye, sucede. Anabel, pero ¿por qué no estuviste cuando estábamos marchando en el 80? Oye, porque era un bebé. Aguántame, porque no había nacido. Entonces, eso me deslegitima eso, pero es la forma de quitarle legitimidad y quitarle fuerza a las causas de las juventudes. No, pero es que también la experiencia puede ser positiva y negativa. A eso Sí. me estoy refiriendo, ¿eh? Hay experiencia para De todo robar, tipo. Hay experiencia para Colmillo le mañoso, llaman. para la grilla, para fregarse al otro, al de al lado, para robar. Pa' todo. Está cabrón. Oye, pero lo cierto es que independientemente de todo, sí tenemos una responsabilidad como juventudes, de verdad, de informarnos, de que en vez a lo mejor de estar todo el día nada más viendo los bailecitos, hay que involucrarnos un poquito más, porque al final del día esa es la realidad que tenemos, ¿no? Y por otro lado, pues también que las condiciones se den para que todos estos chavos en algún momento tengan mejores condiciones, porque pues al final el relevo generacional ya viene y si no están completamente preparados y además no están interesados desde la causa, en serio, pues vamos a irnos al traste todos. Totalmente de acuerdo. Creo que hay mucho que hablar en materia de juventudes. Son muchos los retos y yo cerraré este programa diciendo que los retos tienen que ser tomados en primera instancia por el causante, que es las estructuras, los partidos sociales y los gobiernos. Ahí está el reto. Involucrar a las juventudes, hacerlas partícipes, darles el reconocimiento y volverlos protagonistas. Mientras sigamos teniendo juventud echando porras y no jugando en la cancha, ninguna juventud va a querer ser jugador. Tenemos que meterlos a la cancha. Sí, seguro no meterán todos los goles, pero nadie nació siendo goleador. Entonces creo que ese es el reto y de ahí nace. Y bueno, estas chavalas, estas jovenzuelas, nos despedimos. Fue un gusto haber estado en este programa de política en femenino. No se olviden entrar al Cibercafé. Al Cibercafé. .org para que nos comenten. Yo soy Nora Escamilla y me encuentran en redes sociales para que ahí nos comentemos en el Cibercafé como @NoraMEscamilla. Yo soy Anabela Barca y me encuentran en todas las redes sociales como Anabela Barca P. Yo soy Arceli Molina y me encuentran como @AraMolinaDiz. Y a mí, en todas las redes sociales también, si quieren seguir este debate, me pueden encontrar como @Anabel García Morales, porque en verdad que se ponen muy buenos. Claro que sí. Pues entonces sigan a sus tías de política en femenino y Y vamos a nosotros seguir somos- exacto, a sus tías de política en femenino. Fue un gusto. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias a Quivernos por este gran espacio para poder hablar de todos los temas. Y bueno, nos estamos viendo. Síganos en redes y síganos en @Quivernos. Esto fue Política en Femenino.